Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oremos. Padre nuestro, Padre amante y Salvador, tu palabra hemos leído y ella es suficiente para edificarnos, preservarnos, para guiarnos. No necesitamos nada más que tu palabra para ser conducidos en el camino hacia el cielo, Señor. Gracias por ella. Esperamos que tú hagas grandes cosas con ella y por ella en los corazones de cada uno de los que escuchan. Te pedimos, Señor, tu favor en este tiempo. Te pedimos tu guianza, te pedimos tu asistencia. Te pedimos, Señor, que no nos dejes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a una etapa de Efesios, el capítulo 6. Ya nosotros hemos ido mirando cómo la carta a los Efesios penetra a lo que es la esfera familiar, hablando a los matrimonios. Luego vimos cómo se ocupa de hablar a los hijos. Y por último llega al área laboral, a donde habla de esa relación que debe existir entre los siervos y los patronos, los siervos y los empleados y los empleadores. Cómo debe cada uno jugar un rol, jugar un papel delante del Señor. Nosotros vimos, ¿verdad?, en detalle acerca de esto. Vimos cómo el trabajo es muy significativo en la vida de un cristiano. Tan solo viéndolo desde el aspecto, desde el punto de vista de las horas que nosotros duramos ahí en el trabajo, ya eso nos debe decir que una gran parte de nuestra vida está relacionada con el trabajo. Nuestro cristianismo debe de ser mostrado en el área laboral. En nuestro cristianismo debe estar manifestado en el área laboral de una manera especial. Es significativo que esas dos áreas que el apóstol Pablo apunta, el área familiar y el área laboral, son las dos áreas principales. Hablábamos de cómo es imposible que nosotros pensemos que nuestro cristianismo se ha de manifestar en una hora y pico cuando nos reunimos para el culto. No, nuestro cristianismo se ha de manifestar en nuestro diario vivir, en nuestras casas, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral. Nosotros no citamos en cuanto a la relación laboral, lo dividimos en lo que debe hacer y cómo lo debe hacer el empleado, pero cuando no hablamos de este texto, pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito,
le dice de una manera resumida, sucinta, lo que debe suceder en el área laboral. Dice Tito capítulo 2, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Todo lo que estábamos hablando de Efesios capítulo 6, los versículos desde el 2 hasta el 9, está resumido en Tito capítulo 2, versículo 9. Bien, dejando esa parte, lo que se le llama la enseñanza bíblica acerca del trabajo o doctrina bíblica acerca del trabajo es amplia. Les conté cómo el Señor ha ayudado a uno de nuestros queridos hermanos allá en ese país tan pobre, y es dándole lo que las Escrituras enseñan acerca del trabajo. Eso es necesario, eso es esencial para el cristianismo. El cristianismo es abastecerse aquí en la iglesia para ir a manifestarlo allá en cada área donde Dios nos ha colocado. Bien, vayamos a Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo no es que hace un giro en el versículo 10, que no vamos a salir de ahí, no es que hace un giro en el tema, sino que él sigue. De las áreas puntuales que hemos señalado, él pasa a lo que es la lucha espiritual que sostiene el creyente en su vida. Detrás de las cortinas, como nosotros decimos, está un personaje. Detrás de nuestras pruebas, observándonos, detrás de nuestras luchas, detrás de nuestras dificultades, Dios nos está probando, pero Satanás pone tentaciones en cada una de esas situaciones. Dice nuestro versículo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En ese aspecto nos vamos a concentrar, deseando que el Señor nos dé toda la gracia, toda la ayuda que necesitamos. Hermanos, Dios espera que cada cristiano se apropie de estas palabras. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque resulta imposible caminar el camino del Señor, resulta imposible caminar por este camino sin esa fortaleza que da Dios. El apóstol Pablo nos advierte, nos explica que es imposible que se pueda vivir una vida cristiana sin la fortaleza que da Dios. Note cómo en el versículo 12, estamos en Efesios capítulo 6, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto es suficiente argumento para decirnos que es imposible, sin la fortaleza del Señor, vivir la vida cristiana. Es imposible, sin la fortaleza que da Dios, nosotros caminar por este camino. Se nos está diciendo que estos ojos físicos son insuficientes, no nos sirven en nuestra lucha contra el mal. No es contra carne, no es contra sangre que estamos luchando. Las facultades humanas no nos sirven. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. Únicamente siguiendo las directrices que el Señor nos da aquí, será posible para nosotros resistir en el día malo. Cuando la batalla cobre fuerza, cuando la batalla arrecie. Para nosotros ilustrar lo que es la vida cristiana, los apóstoles han tomado imágenes para que el creyente, viendo la imagen, entienda ¿qué es la vida cristiana? ¿Cómo es? Los apóstoles han tomado imágenes como la de un soldado. Nos han dicho que somos soldados, como un centinela. Un centinela es un vigilante, alguien que está pendiente. Un deportista, uno que lucha. Un corredor, uno que corre, etc. Y todas
todas las ilustraciones, todas las imágenes dan a entender que el cristiano es uno que está haciendo un esfuerzo detrás, procurando conseguir alcanzar una meta definitiva, una meta definida. Y en esa búsqueda, esa meta que él persigue, encuentra oposición. Sea un soldado, sea un vigilante, sea un deportista, sea un luchador o uno que lucha, sea un corredor, enfrenta dificultades, enfrenta oposición. Esta oposición dependerá, variará de cómo esté viviéndose la vida cristiana. Mientras más intensamente la persona vive la vida cristiana, mientras más se sumerge en la vida cristiana, mayor es la oposición. Dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 9. La puerta que se ha abierto es grande, mucha oportunidad para hablar del Evangelio, mucha gente en la disposición de oír, pero así como se han abierto puertas, así se ha levantado adversidad, así también se ha presentado oposición. El cristiano que procura crecer, el cristiano que procura aumentar, crecer en su conocimiento de Cristo, el cristiano que procura someter su vida a la voluntad de Dios, que procura obedecer más la palabra y servir al Señor con fidelidad, ese cristiano va a ir descubriendo que en su vida surgen dificultades, oposiciones que van crecientes, que él no la comprende, oposiciones abundantes. Este versículo 10, en el cual, repito, nos vamos a concentrar, nos invita a comprender la lucha y a fortalecernos en el Señor. Y entiendo que son muchas las ocasiones en las cuales necesitamos esa fortaleza. La fuerza o la fortaleza de la vida cristiana radica en una dependencia del Señor. Voy a repetirlo. La fortaleza de la vida cristiana radica en la dependencia del Señor principalmente. Acabamos de decir que la fuerza humana no es suficiente. No es suficiente. Es una dependencia del Señor. Hemos dicho ya en el pasado que el Señor está enseñándonos dos cosas: obediencia y dependencia. Todo se concentra en esas dos cosas. Bueno, pues ¿cómo nosotros recibimos esa fortaleza? La fortaleza de la vida cristiana radica en esa dependencia del Señor. Debemos advertir la realidad de que debe haber un corazón dispuesto. Debe haber un corazón fiel. Dios no da su gracia, Él no da lo que Él nos da, Dios no da a tontas y locas, sino que Él ve que nosotros lo usemos con fidelidad. Por eso hablamos de un corazón fiel, un corazón cuyo anhelo principal es honrar a Dios. Cuando ese corazón quebrantado ante el Señor suplica, Dios le va a asistir, porque ese corazón lo que quiere es honrar su nombre. Si el corazón es un corazón fiel, aún en cualquier situación donde se encuentre, él va a preferir, él va a querer honrar a su Dios. Él, no importa que sea una situación pública, no importa que sea una situación privada, él va a querer honrar al Señor. Si el corazón, repito, es fiel, aún el Señor le dé una fuerza pequeña, será suficiente para vencer. Aún un poquito de la gracia de Dios será suficiente para vencer, pero se requiere un corazón fiel. Esto yo no lo estoy inventando. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia en Filadelfia, allá en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, en el versículo 8, escuche,
Le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Ahí está la fidelidad. No has negado mi nombre. Tú tienes poca fuerza. Ay, Señor, dame más fuerza. No, tú tienes poca fuerza, pero a pesar de esa poca fuerza, no has negado mi nombre. Es cierto, el poder viene de Dios, el poder viene de Él y es suficiente, aun sea en una pequeña proporción, aun sea una gota de Él. La fuerza nuestra es la que es insuficiente, siempre lo será. Pero repito, esta iglesia en Filadelfia, aun con poca fuerza, es una de las 2 iglesias que el Señor habla en Apocalipsis, de las 7 que fueron fieles al Señor. Hermano, esto no es asunto de lo mucho, es asunto de un deseo de ser fiel al Señor, un deseo de corazón. Por esto enfatizamos la necesidad de tener un corazón fiel. Un poco, tan solo un poco de la fuerza del Señor es suficiente para nosotros prevalecer, para nosotros vencer, para nosotros ganar la batalla. No es mucho lo que necesitamos, no es un gran poder, no es mucho lo que necesitamos de Él, pero lo necesitamos. El creyente que quiere agradar al Señor va a utilizar el poder que Dios le da, el poder que Dios ha puesto a su disposición, porque desea, al final, Él desea agradar a su Señor. Al final, Él desea que el Señor lo encuentre como un siervo fiel. Al final, Él desea que el Señor le reconozca que ha estado batallando por guardar su palabra, por no negar su nombre, que ha estado lidiando la buena batalla por mantener lo que el Señor ha dejado en su encargo. El Señor nos deja como encargo su palabra. Hermanos, mi deseo es en esta mañana que nosotros veamos este mandato del Señor a fortalecernos en Él en distintas áreas. No vamos a abarcar todas las áreas hoy. Después de esta introducción veremos cómo se manifiesta el poder de Dios en la debilidad, cómo nos fortalecemos en la debilidad. Pero antes de ello, yo quiero citarle el Salmo 62, versículo 11. Dice el salmista: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Quiero que nos detengamos ahí porque voy a ir haciendo con la ayuda del Señor una balanza entre la debilidad y el poder de Dios. En esa vertiente nosotros vamos a ir balanceándonos, por decirlo así, entre la debilidad y el poder. Vamos a hablar un poco acerca del poder de Dios. De Él es el poder. En esto nosotros estamos de acuerdo. Aún aquellos que buscan poder, en cosas que no son Dios, en el dinero, ellos quieren hacer todo en base a su dinero. Aún ellos comprenden que el poder está en Dios y que ellos llegan hasta un límite. Lo que también debemos comprender es que no solamente esto, sino que Dios está poniendo a nuestra disposición el poder de Él. El poder de Dios supera a cualquier poder. No es el poder del dinero, no es el poder humano, no es el poder político. Lo que Dios está poniendo a nuestra disposición es el poder de Él. Y repito, el poder de Él supera cualquier cosa. Supera los cielos, supera la tierra. Moisés habla de la grandeza de su poder en Éxodo capítulo 15, versículo 7. También dice que el Señor
Cuando ellos salen de Egipto, en labios de Moisés, que Él lo hizo con gran poder y con mano fuerte. En el poder de Dios no hay otro poder que lo supere. El poder de Dios es el que Él nos da cuando nos fortalecemos en Él. O sea, ese poder que actuó en Dios en el pasado no es un poder diferente. No es un poder distinto. Dios no tiene dos poderes. Es el mismo que Él nos habla cuando dice que nos fortalezcamos en Él. Por eso dice Él en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 3, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Es pensando en ese poder que da Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40. Dice el versículo 28, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice el Señor. Eso hace, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo podemos dejar hasta ahí. Note, mi hermano, cómo el Señor va repitiendo desde el Antiguo Testamento que Él fortalece, Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aún los jóvenes que están en pleno vigor, los jóvenes que disfrutan de toda su fortaleza, ellos se fatigan y se cansan, ellos flaquean y caen, pero cuando esperamos en el Señor, Él nos da nuevas fuerzas. Levantamos alas como de águilas, el ave que más alto puede volar. Corremos y no nos cansamos. Caminamos y no nos fatigamos. Ese es el poder que da Dios. Ese es lo que nos está diciendo Efesios. Fortalezcanse en ese poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él nos tenemos que fortalecer. Este poder, como dijimos, nos llena y no importa el tipo de debilidad que haya, ese poder la suple. El Señor ha dispuesto que Él sea nuestra fuente de poder. Él ha dispuesto un poder a nuestra disposición y nosotros podemos en Él, cada vez que dependemos de Él, dependiendo continuamente de Él, tener ese poder a nuestra disposición y enfrentar las situaciones de nuestra vida fortalecidos. Si Él nos diera poder, por ejemplo, no continuo, sino para almacenarlo, no, así no es como Dios actúa. Él no nos da un poder para almacenarlo, sino que es continuamente que tenemos que estar en contacto con Él, fortaleciéndonos en Él. De modo que este mandato es continuo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el Señor. Hermanos, pasando de ahí a la debilidad, brevemente, porque todavía no entramos de lleno a la debilidad, diríamos que la debilidad, que es el área que nosotros vamos a enfocar, hay varias áreas donde el creyente necesita del poder de Dios. La debilidad es una necesidad. Voy a sentar ese principio. La debilidad es una necesidad, sí. Dios nos lleva a condiciones, posiciones, situaciones que nos hacen débiles. Porque es que es una necesidad de nosotros. ¿Para qué? Para poder recibir el poder de Dios. Como dice Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esas fueron las palabras del Señor a Pablo. La debilidad es necesaria, repito, es una necesidad para que el poder de Dios se pueda manifestar. Si una persona es fuerte en sí mismo, la fuerza humana hará un choque con el poder de Dios. Serán como dos fuerzas contrarias, una humana y una divina.
entonces no se podrá dar el propósito que Dios quiere. Entonces la debilidad no es una desgracia, sino que es una oportunidad para recibir el poder de Dios. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, el capítulo 12. Dice así el apóstol Pablo hablando de sí. 2 Corintios 12, dice el versículo 9, y me ha dicho, ha cortado el preámbulo o el contexto, no, el contexto es lo correcto. Ha cortado el contexto, dice el versículo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, dice él, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad, Pablo no la vio como una desgracia. Él dijo que él buscaba ese estado de debilidad. ¿Para qué? Porque cuando soy débil humanamente, entonces soy fuerte con la fortaleza de Dios. Soy fuerte espiritualmente. Pablo comprendió esto. Su gozo estaba ahí. No porque él era un masoquista, no porque él se gozara de ser pobre. Hay gente que se aprovechan incluso de esas cosas. Usted los ve en las calles pidiendo en base a un defecto que tienen. Pero el apóstol Pablo lo que hace es que eso lo toma como la palanca, como el puente que le lleva a la fortaleza que da Dios. Entonces, él se goza en esa condición a la que el Señor le lleva. El débil está en la condición, en la situación ideal para recibir el poder de Dios. Y por eso Pablo se goza de ese regalo que recibe del Señor. Entonces, hermanos, hemos hablado del poder de Dios. Hablemos un poco entonces de esa debilidad. Ya hemos visto, ya hemos citado al apóstol Pablo en esto, pero yo quiero llevarles a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 34, un texto muy significativo en mi vida. Dice Hebreos capítulo 11, dice el verso 34, hablando de aquellos hombres de fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí tenemos una serie de personas. Recuerde que, como usted conoce el contexto, el escritor a los hebreos viene hablando de hombres ejemplares que hicieron hazañas por causa de la fe. Pero cuando él está llegando al final del capítulo, ya él no los menciona por nombre. Son las personas que podríamos decir estaban un poquito aparte, que no sobresalieron, no son conocidas. Él dice que estas personas, de entre ellas por la fe, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso lo hicieron por la fe. Y note esto, la misma palabra en el original que usa Efesios, capítulo 6, versículo 10, cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es la misma que el escritor usa aquí cuando dice que sacaron fuerzas. O sea, que si dice sacaron fuerzas de la debilidad, podríamos traducir, se fortalecieron en su estado de debilidad. Es sinónimo. Sacaron fuerzas y fortalecerse es lo mismo. Estos hermanos del pasado, que no se mencionan sus nombres, no fueron famosos, no son mencionados allí
como los primeros, pero en sus luchas, en su día a día, en medio de su debilidad, ellos también se fortalecieron en el Señor. Ellos también usaron la fe para fortalecerse, o sea, sacaron fuerzas. Ellos en sí eran débiles, ellos en sí no podían. Ellos en sí nada podían hacer por sus fuerzas, sino que se fortalecieron en el Señor, nos está diciendo el escritor a los Hebreos. La situación requería más poder, más fuerza que la que ellos podían dar. Ellos veían su insuficiencia y su debilidad, pero a la vez se fortalecieron, sacaron fuerzas de la debilidad. Hermanos, esto no es lógico. Es más, la vida cristiana no es lógica. En medio de la debilidad, o sea, vamos a ponerlo así. La lógica dice que de la debilidad o que la debilidad no produce fortaleza. Es imposible. Es como multiplicar por 0. Siempre nos va a dar 0. Sin embargo, esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es diferente a la lógica humana. Ellos, siendo débiles, de su debilidad sacaron fuerzas. ¿Cuál fue esa fuerza? La fuerza del Señor. La fuerza que Él da. El poder que da Dios. Dos personas débiles pueden estar tratando, vamos a decir, de mover algo pesado, de mover este edificio, de empujarlo. Y el uno le puede decir al otro, ánimo, empuja, vamos, nosotros podemos, y intentarlo una y otra vez, y sabe que no va a pasar nada. Ellos hicieron todo su esfuerzo, pero aunque multipliquen los esfuerzos, nada pasó ni nada pasará. Son débiles. Para el débil, sin embargo, hay una fuente de poder que es el Señor. Él dice, no dice fortalécete en tu fuerza, no te dice empuja más, sino que dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es adquirir, es apropiarse de la fortaleza que da Dios. Tal vez, o muy probablemente, voy a ilustrarlo con Sansón, como Sansón se menciona ahí, tal vez era una situación como la que estaba enfrentando Sansón. Ustedes recuerdan la historia. Sansón le había sido cortado el cabello, había caído en desgracia física y espiritual porque le sacaron los ojos, los filisteos lo tenían allí amarrado y llega un día en que ellos van a ofrecer su sacrificio a su dios pagano, a Dagón. Y dice, y después que están bebiendo vino, después que hacen el sacrificio, están bebiendo vino y todo eso, ellos dicen, pero vamos a mandar a buscar a Sansón para que nos divierta. El enemigo fue vencido. ¿Y sabe con quién lo mandan a buscar? Con un muchacho. No representa peligro. Este hombre está tan débil que un muchacho era que lo guiaba. Repito, ya le había sacado los 2 ojos. El hombre que había, con una quijada de asno, había matado 1000 hombres. Ahora lo llevaba un muchacho. Qué estado, qué situación, qué debilidad. Ahora era tan débil que no representaba el más leve peligro para ellos, para los filisteos. Era más bien su juguete. Lo mandaron a buscar para que él los divirtiera, aparte del alcohol. Y también él estaba en su estado espiritual más decaído, estaba en el suelo, porque dice la historia que Dios se había apartado de él en Jueces capítulo 16, el versículo 20. Le habían cortado el cabello, él tenía el voto del nazareato, y cuando se corta el cabello, así también había mermado su fuerza, su comunión con Dios había sido cortada. Hermanos, desde esa debilidad, Sansón clamó al Señor, fortaléceme, te ruego. Jueces capítulo 16, versículo 28. Una oración corta, fortaléceme, te ruego. Y él es lleno del poder del Señor para cumplir su propósito. Pudo eliminar más filisteos con su muerte que en toda su vida. Como dijimos, hermanos,
La debilidad era tanto física como espiritual. Sansón había llegado a su nivel más bajo y yo entiendo que él no podía levantarse de allí. Pero es así, la fortaleza del Señor, nosotros nos apropiamos de ella, nos apropiamos de esa fuerza que Él da a través de los medios que Él da. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, aquí vemos en la historia de Sansón que él usó la oración. Hermanos, la oración es un medio de gracia. No se puede adquirir, recibir poder de Dios sin oración. La fe en las promesas del Señor. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en la promesa del Señor, somos fortalecidos en el hombre interior. La obediencia a la palabra también lo es. Una de las cosas cuando hablamos de esa fortaleza que debemos de mencionar es la descripción que da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pero voy a darlo un poquito más adelante. Detengámonos ahí. Ampliemos un poco esta área de la debilidad. Detengámonos ahí pensando en cómo Sansón llegó a los niveles más bajos de debilidad, en cómo, no sé ustedes, en mis años de cristianismo, es mucho lo que se escucha, es mucha la queja de cristianos que cuando caen le apuntan a su caída, le adjudican la culpa de su caída a su debilidad. Bueno, que yo soy débil, usted está firme porque usted es fuerte. No. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la debilidad. Esta es una de las excusas comunes, frecuentes, pero la palabra de Dios nos dice que Él ha provisto una fuente. La debilidad, aunque nosotros la usemos como excusa, realmente no lo es. Pablo, aunque conoció su debilidad, ella no le impidió que él hiciera lo que debía hacer. El apóstol Pablo reconoció su debilidad. Dice él, cuando habla a los Corintios, que es una de las cartas donde él habla mucho de su persona, de su ministerio, él dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3. Eso era Pablo. Oiga lo que decían de él. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 10. De alguna manera Pablo lucía ser una persona débil, aún en su apariencia. Sin embargo, Pablo no lamentó ese estado. Pablo no lamentó esa condición. Pablo no dijo, ay, pero yo soy digno de conmiseración. No lamentó ni siquiera los medios usados por Dios para llevarle a ese estado de debilidad. Dice él, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 10. Qué lejos estaba él del lamento. Dios había usado las angustias, las persecuciones, las necesidades, las afrentas y las debilidades para provocar en él debilidad, para que se rindiera. Eso es, hermano, tan importante. La naturaleza misma nos enseña. Usted ve, por ejemplo, un salvavidas. El salvavidas tiene que tener mucho tacto con eso. Alguien cae al agua y está haciendo de todo, bebiendo agua, moviendo los brazos, moviendo los pies, y la gente se va a ahogar, tírese. El salvavidas observa, porque si se tira ahora y lo agarra, ¿sabe lo que va a pasar? Que con todo ese manoteo se van a agarrar los dos y se van a ahogar los dos. ¿Qué tiene que esperar él? Que se rinda, que deje de estar manoteando, que se declare incompetente.
para entonces el salvavidas tirarse y lo agarra, mire, por la espalda, para arriba, salvado. A veces nosotros Dios tiene que llevarnos a situación y esperar que digamos, Señor, yo ya no doy, para entonces Él venir y fortalecernos. Eso hizo Él con Pablo. Lo llevó a situaciones, pero Pablo comprendió y dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades, porque cuando terminan mis fuerzas, comienza la del Señor. Entonces, las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, hicieron a un Pablo débil, necesitado. Lo hicieron ver que sus fuerzas eran insuficientes, que él realmente no podía, pero Pablo comprendió que eso era necesario y aprendió a fortalecerse en el Señor. Cuando él no podía, él dependía entonces del Señor. ¿En qué aspecto tú, mi hermano, te consideras débil? ¿Te consideras débil para realizar tu deber? Sea físicamente débil. ¿Te consideras débil hacia algún pecado? ¿Débil en tu relación con los demás, etcétera? Como Sansón. En el Señor, tu debilidad es la oportunidad. En el Señor, tu debilidad no es motivo de lamento. En el Señor, tu debilidad es más motivo de gozo, porque es la ocasión, es la oportunidad, es la condición para tú fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No importa en lo absoluto el medio de gracia que Él utiliza o que Él utilice. Aprópiate de esa gracia, aprópiate de esa fortaleza que Él da. Eso es lo que tú debes hacer, apropiarte. Pero quiero, hermanos, que nos enfoquemos un poquito en esa condición. Si es posible que nosotros reflexionemos un poco sobre esa fortaleza. Para nosotros entenderla, yo voy a usar al mismo Efesios. Recuerde que estamos en Efesios, el capítulo 6, el versículo 10, porque yo me encuentro que el apóstol Pablo toma un texto para explicar que nosotros entendamos cómo opera esa fortaleza del Señor. Dice Efesios capítulo 3, versículo 6, que ya lo hemos estudiado, pero Cristo, estoy en Hebreos, perdón, ahí nunca íbamos. Dice el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. No, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primero, todo lo que Dios Padre nos da, Él nos lo da por causa de Cristo primero, pero también Él lo da, quien lo aplica es el Espíritu Santo. Por eso dice nuestro texto en el versículo 16 que Pablo ora por los efesios para que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, ya hablamos de la debilidad. Al hablar de la fortaleza, tenemos que decir que esa fortaleza es en el hombre interior por su espíritu. No es una fuerza para yo romper este cristal que está acá, sino que es poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es una fortaleza en el alma, es una fortaleza en el propósito, es una fortaleza que garantiza el empuje hacia adelante en el camino del Señor. Como dijimos antes,
Digo, yo sé que al ver a Sansón, nosotros le vimos hacer pero eso es una ilustración de la fortaleza espiritual. No se ponga a tratar de mover columnas confiando que el Señor le va a dar la fuerza de Sansón para hacerla. Entonces, ahórrese esos inconvenientes. Quiere decir entonces que mientras más intensamente nosotros vivamos la vida cristiana, mientras más nos involucremos en la relación con el Señor, más necesario será el poder de Dios, porque aumentará la oposición, como nosotros vimos que dijo Pablo. Se han aumentado las puertas para la predicación del Evangelio, así también ha aumentado la oposición. Pero también se da el caso contrario, que un cristiano pasivo se mantiene allí en un rincón, asiste a un culto, pero nada más. Entiende que con asistir a la iglesia, orar 2 o 5 minutos al día, ya con eso él está viviendo la vida cristiana que desea, ¿verdad? Esa persona tiene razón a sentirse debilitado espiritualmente. Esa persona no está mintiendo si le dice que se siente débil espiritualmente, porque obviamente no se está apropiando adecuadamente de los medios de gracia. Dios da fortaleza, pero hermano, oiga esto, Dios la fortaleza que da es para que la usemos. No es como hace el que está practicando en un gimnasio. A veces una persona va al gimnasio y se pone fuerte, mucho músculo, pero nada más es para crear una visión, una apariencia, porque esa fuerza no la utiliza, no hace nada con ella. Entonces, Dios no obra así, o es también igual. Una persona puede comer mucho y solamente sentarse y vivir una vida tranquila, sin hacer muchas cosas. Come, se sienta, duerme, el cuerpo, como no está usando esa energía, la va acumulando. Pero la gracia que da Dios, la fortaleza que da Dios, no es para que hagamos nada, sino que es para el momento, para la situación. Por eso tenemos que venir continuamente al Señor, buscando esa fortaleza. O sea, que fortaleceos en el Señor es una acción continua. Es una acción que va siempre evolucionando, actuando. Mire lo que pasó con Nehemías, cómo en el momento él necesitaba. Nehemías, el reformador, para que no lo confundan con el profeta Jeremías. En Nehemías, en el capítulo 6, el reformador Nehemías estaba en la reconstrucción de los muros. Dice la Escritura en el capítulo 6, en el versículo 9, la situación que él estaba viviendo. Porque todos ellos nos amedrentaban. Amedrentar es meterlo en miedo, asustarlos. Nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Para qué? Para continuar el trabajo a pesar de que le estaban intimidando. Versículo 11. Entonces versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Ya Nehemías estaba fortalecido con el poder de Dios, porque le estaban intimidando para que la obra se detuviera, para que él, por el temor de su vida, se trancara en la casa de Dios y no saliera a hacer lo que le correspondía.
Recordemos esto. Nehemías tenía la encomienda de reconstruir los muros de Jerusalén, y allí habían 3 personas, Sanbalat, Tobías y Gesén, el árabe, que se oponían a esta obra y querían llevarlo a un estado de nervio, como nosotros decimos, de miedo, de infundirle temor, que la obra se paralizara. Le decían que él se estaba rebelando contra el gobierno de Babilonia, le decían que lo iban a matar. Todas esas cosas, Nehemías necesitaba fortaleza de parte de Dios, pero era para actuar. Y eso pide él: fortaléceme, Señor. Utiliza la oración. Era una situación muy atemorizante y peligrosa. Por eso él ora: oh Dios, fortalece tú mis manos. Pero repito, es para actuar. Dios le fortaleció porque la obra del muro no se paralizó en esos momentos. El punto es, hermanos, que la fortaleza que da Dios es verdad, es para el débil, pero también es cierto que es para actuar, no es para almacenar, no es para tener una presentación de fortaleza, como dijimos que hacen muchos de aquellos que se ejercitan. Si no actuamos por Dios y para Dios, no es extraño que permanezcamos en un estado de debilidad en nuestra alma, porque es actuar por Dios y para Dios, actuar por la fuerza que da Él, pero también para Él. El miércoles pasado nosotros estuvimos viendo a Hechos capítulo 4. Después que tratan de meterle terror a los apóstoles, como ellos, dice la Escritura, que unánimes elevan la voz a Dios y le piden al Señor que le fortalezca. Cuando ellos terminaron la oración, dice que con denuedo, ellos pudieran hablar con denuedo, o sea, con valor, la palabra de Dios. Cuando terminaron la oración, el lugar tembló. El Espíritu Santo fortaleció a esos apóstoles. El Espíritu Santo los fortaleció de tal manera que ellos pudieron predicar el Evangelio sin temor a las amenazas, sin temor a perder sus vidas, sin temor a la oposición de las autoridades. Para llevar a cabo la obra de Dios se necesita la fortaleza del Señor. El Señor entonces nos fortalece para la acción, para realizar su obra. La acción que nosotros tenemos que llevar a cabo contra la debilidad que tenemos hacia el pecado. La lucha que tenemos ante las huestes espirituales de maldad. Para nosotros poder llevar a cabo esa labor, ese enfrentamiento, nosotros necesitamos la fortaleza que da Dios. En conclusión, hermanos, recuerda, la debilidad es una necesidad. Es necesario. Si todavía nosotros nos sentimos fuertes en nosotros mismos, Dios se encargará de llevarnos a un punto de debilidad. No para mal, sino para hacernos ver su poder. Su poder se perfecciona en la debilidad. Si fuéramos fuertes, el poder de Dios no sería necesario, no actuaría en nosotros. Ahora bien, no es para que nosotros nos quedemos en ese estado de debilidad, sino para que busquemos ser fortalecidos por Él. No es para que nos quedemos, bueno, yo no puedo hacer esto, yo soy débil, yo no puedo, yo esto, aquello, y que no, para nada. Es para que busquemos ser fortalecidos en Él. No nos quedemos en esa condición. Proclamemos el Evangelio. Luchemos contra nuestro pecado. Trabajemos para su gloria. Trabajemos para su honor. No importa que tengamos poca fuerza. El hecho de que tengamos poca fuerza es la oportunidad para ser fortalecidos por el Señor. Veámoslo así, hermanos. Tengamos en cuenta esto. La debilidad es la oportunidad de Dios fortalecernos y que el Señor nos conceda poder hacer grandes cosas para su gloria.